A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Una írrita amnistía que atropella a Quito y a la conciencia civilizada del país. A las 4 de la mañana del jueves 10 de marzo del año en curso, la Asamblea Nacional del Ecuador otorgó amnistía en forma irresponsable e indiscriminada a 268 dirigentes que participaron en las violentas manifestaciones de octubre del 2019, causando pérdida de valiosas vidas humanas, perpetrando delitos de secuestro y terrorismo, así como graves destrozos en la ciudad de Quito. Esa resolución, liderada por la bancada correísta de UNES y apoyada por mediocres asambleístas de otras agrupaciones políticas, ha sacudido la conciencia civilizada de los ecuatorianos, de los habitantes particularmente de la ciudad de Quito, que fuimos precisamente testigos de la criminal agresividad de los protestantes, agresividad que se extendió a varias ciudades del Ecuador. En esta noche tengo la satisfacción de contar con la compañía del prestigioso constitucionalista ecuatoriano, doctor Rafael Ollarte, a quien, tras saludarle, le consulto cuáles son los límites que impone tanto la Constitución como la ley a la amnistía, esto es, ¿podía la Asamblea Nacional meter en un solo saco a todos estos 268 sujetos? Buenas noches, don Patricio. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Poder Ciudadano en Telesucesos. Y bueno, lo primero que hay que indicar es la diferencia entre los indultos y las amnistías, ¿no? Sabemos bien de que los indultos pueden ser concedidos tanto por la Asamblea como por el presidente de la República, mientras que las amnistías solo lo pueden ser por la Asamblea. Pero cuando la Asamblea va a otorgar una amnistía o un indulto, tiene una serie de restricciones. Una de ellas, no hacerlo a personas que han incurrido en delitos contra la administración pública, así como también no hacerlo a aquellos que son responsables o están siendo perseguidos por delitos de secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. En este caso, recordemos que en el pasado se diferenciaba muy bien en Ecuador cuando se otorgaba una amnistía y cuando un indulto. Las amnistías implican el olvido de los hechos, es decir, se crea una ficción jurídica en virtud de la cual los hechos se reputan inexistentes. Históricamente existen, pero jurídicamente no. Y esto tiene un efecto. Impide el procesamiento, impide que se continúen con los juicios en caso de haberse iniciado y también impide, en el caso de haberse tenido alguna sentencia condenatoria, que se ejecute la condena. La gran diferencia con el indulto, porque con el indulto usted solo perdona el cumplimiento de la pena, es decir, hay una remisión de la condena, pero el delincuente sigue siendo delincuente. Por eso es que cuando, por ejemplo, el presidente Borja, allá en 1988, otorga indulto a las personas que habían intervenido en los sucesos de Taura el año anterior, esas personas, si bien no cumplieron el resto de la pena, sí eran delincuentes. Por eso es que logran luego una amnistía en la famosa Asamblea Constituyente de Montecristi. Bueno, pero desde los tiempos del correísmo se ve una diferencia en la práctica de la amnistía, porque en las amnistías uno no otorga el beneficio a personas en concreto. Por eso es que podemos ver como en otras naciones
las amnistías se otorgan por ley, las famosas leyes de amnistía. ¿Por qué se otorgan por ley? Porque la amnistía, al implicar un olvido de los hechos, esta visión jurídica, implica también una excepción a la aplicación general de la ley. Es decir, uno tiene una ley que debería aplicarse para todos los casos en los que los hechos se subsumen a la norma. Pero como usted tiene una amnistía, los jueces deben discriminar qué personas están dentro de los hechos amnistiados y quiénes no. Por eso es que, recordando, en el año 2000 se otorgó amnistía por los hechos del 21 de enero. No se otorgó amnistía a Lucio Gutiérrez, al señor Borbúa, al coronel Cobo, no, amnistía por los hechos del 21 de enero, sin importar quiénes son los involucrados. Pero la Asamblea Constituyente de Montecristi comenzó con una práctica irregular. Esta cuestión de otorgar amnistías con nombre y apellido. Salga Pato Gallareta, no me importa qué delito ha cometido, porque claro, la amnistía es por delitos políticos, pues, no por delitos comunes. Entonces, ¿qué se hace? Otorgo amnistía hablando de que las personas son defensores de la naturaleza, luchadores sociales, promotores de los derechos humanos, y les pongo un nombre y apellido, y sin importar si esa persona no ha cometido un delito político, sino un delito común, le beneficio. Recordemos que el correísmo ya otorgó, dentro de los amnistiados en el año 2007, a un violador de una niña de 12 años. Así fue. Caballero, el individuo Floresmilo Villalta. Así fue. Qué interesante, doctor Ollarte, tener la posibilidad de contar en esta noche con la presencia de un profesor universitario, de un doctor en esta materia, que nos lleva a una comprensión fácil de este tema y también a entender que esta figura se logra trastocar, desfigurar a partir de Montecristi, porque la amnistía por su carácter, doctor Ollarte, y efectos es una medida que no solamente anula la acción penal, sino también la pena, toda vez que se elimina la incriminación y se borra el delito. Con una amnistía, en términos conceptuales, el Estado circunstancialmente pierde o renuncia a la potestad penal. ¿Es así, doctor? Y va más allá, porque también, como la amnistía no solo implica, claro, a diferencia del indulto, pues en el indulto usted solo implica la remisión de la condena penal, pero quedan vigentes, por ejemplo, las indemnizaciones, porque solamente el perdón de la condena penal, no de los temas de carácter civil. Y los procesos se han dado, de hecho, no se pueden otorgar indultos a prófugos, se tiene que otorgar solo a una persona que está cumpliendo la condena. Por eso es que no se puede otorgar, pues, por más de que quieran los amigos correístas, otorgar el indulto a su patrón de Bélgica, pues, porque tendría que estar cumpliendo la condena en Ecuador, ¿ya? Entonces, en cambio, en el caso de la amnistía, como implica un olvido de los hechos, se impide incluso el inicio, no solo la prosecución de los procesos, sino el inicio del proceso. Más aún, veamos que estas gentes, señor Vargas, señor Isa, con la colaboración de estos grupos de derechos humanos o de los que se han apropiado de los derechos humanos, recuerde que ni siquiera prestó declaración, pues, diciendo que el señor Ablachuar, cuando la norma, no solamente la norma constitucional ecuatoriana, sino la Convención Americana, se refiere a que las personas tienen derecho a declarar en lengua materna cuando no comprenden el idioma. Y eso le puede pasar a cualquiera de nuestros televidentes. Pues, es decir, el día de mañana usted habla inglés, se va a los Estados Unidos y el funcionario estadounidense no está obligado a tener un traductor si usted habla inglés. Si usted comprende el inglés, le van a interrogar en inglés. Y claro... Permítame, doctor Ollarte, que le lleve a un campo y le pido la licencia suya para llevarle a un campo diferente del puramente constitucionalista. Horas antes de que la Asamblea Nacional, con esa amplia mayoría, otorgara, con los 99 votos, otorgara esta amnistía, metiendo en una sola funda a 268 sujetos, pues estaba en juego el sillón de la presidenta de esa mediocre Asamblea Nacional. Y curiosamente faltó solo un voto para que se conforme una comisión especial
que ellos decían de evaluación, pero todo el país sabía que lo que querían era precisamente la descalificación y sacarle del cargo de la presidencia de la Asamblea. Esto no llegó a ocurrir por falta de un voto, pero pasan las horas y la amnistía, doctor Ollarte, y esa es la consulta que le formulo al ciudadano y al doctor, la amnistía deja un profundo olor, un tufo a algún tipo de acuerdo político entre varios sectores. ¿Cómo vio el doctor Rafael Ollarte estos hechos? Sí, efectivamente nos deja ese sinsabor de si esta amnistía ha sido otorgada por cuestiones que son absolutamente ajenas al ejercicio fiel de la potestad parlamentaria y si se lo ha hecho por estos cálculos y componendas de carácter político. Creo que si se lo ha hecho por el tema de que la señora Yori permanezca en la presidencia de la Asamblea, el precio que paga, en particular Quito, pero en general Nación, es muy alto. Es decir, ¿acaso eso cuesta la presidencia de una persona además harto incompetente? Y que como los ecuatorianos tenemos este vicio del olvido pronto de los hechos, nos hemos olvidado lo que ha hecho la señora Yori en la presidencia. Ya nos olvidamos de que esta señora se paseaba ahí en spas de lujos en el oriente, o que estuvo en un hotel en Guayaquil no para pasar la noche, sino el día, llegaba a las 9 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, y tal vez como no le gustaba el sol guayaquileño o el calor costeño, decidió ir a meterse en un hotel muy caro de Guayaquil y pagar $400, no de su bolsillo, sino del dinero de los ecuatorianos para no contaminarse, una persona además que contrató empanadas de $6, pues. Mire usted, es bien bonito darse vidas de lujo con plata ajena, porque con plata propia ni teniéndola, pues uno hace una de ese calibre. Y si esa presidencia nos cuesta además no solamente esos caros privilegios, sino además una amnistía mal otorgada, la cuestión está muy mal en la Asamblea Nacional. Muy mal. Yo no sé cómo se pretende, y lo digo por parte del presidente Lasso, cómo pretende continuar, porque no ha cumplido un año de funciones el presidente Lasso. ¿Qué pretende? ¿Seguir con esta mamarrachada de asamblea 3 años más? Es muy grave y vamos a entrar a eso precisamente, porque ¿cuál es la perspectiva de una asamblea de semejante mediocridad, donde se ha vuelto a organizar una alianza con los correístas social cristianos, una facción de los indígenas de la Conalle, de Pachacutic y algunos sueltos, donde también aparece alguno de izquierda democrática? Frente a esa realidad, yo estoy convencido que si no paramos en seco esta decisión que para mí está por encima, vulnera aspectos constitucionales, pues vendrán otras amnistías y tendremos la posibilidad de tener un verdadero carnaval de amnistías abriendo las puertas de par en par para el retorno de quien está ya sentenciado y vive pues en Europa. De tal manera que ahora le consulto al constitucionalista qué hacer, cuál es la acción que le puede permitir al Ecuador retomar el hilo constitucional y evitar que 99 mediocres asambleístas vulneren aspectos constitucionales y de orden legal. Bueno, tenemos unos paliativos, porque la solución en realidad es retomar el estado de partidos, ese que se perdió a partir del año 2007. Usted se ha referido, y yo, como soy derechista, no es que he tenido mucho cariño por la izquierda democrática, pero la izquierda democrática actual no es, pues, la tradicional izquierda democrática, ella de fines de los 70, que ejercía una oposición interesante en los años 80, que gobernó al fines de los 80 y principios de los 90, es absolutamente otra cosa. Esa agrupación de amigos de la señora Andrade y compañía, un mal remake, como cuando vemos estas películas, claro, los que ya somos mayores y vemos las películas, no sé, Rambo otra vez. No, verle al Rambo ahora no es lo mismo que el tradicional, pues.
Lo único que falta es que nos saquen una película de Rocky con muletas, no nos falta solo eso. Más o menos eso es la izquierda democrática hoy día. Apenas, a duras penas los colores, a duras penas los colores. Lo de la ideología, eso se acabó. Eso sería lo interesante, porque, miren, salimos de una asamblea. En ese campo, doctor Ollarte, yo me quedo simplemente callado porque yo hice parte de Por eso esa no le digo. vieja, antigua izquierda democrática con propuesta ideológica, programática, con escuela de capacitación, pero guardo un enorme afecto y respeto a esa tienda política. Por eso es que permítame que no diga absolutamente nada respecto a su comentario. Pero yo le preguntaba qué hacer para frenar en seco esta írrita decisión de la Asamblea Nacional. Bueno, la de ahora, el tema de la amnistía, dos fórmulas. La una, la de la acción de protección. He visto que los señores propietarios de los derechos humanos salen a cortarse las venas a decir varias cosas. Primero, que como las amnistías han sido catalogadas por la Corte Constitucional como actos legislativos generales, no cabría la acción de protección. Hay dos correcciones en primer lugar. La primera corrección, si la actual Corte Constitucional hace ya 3 años ha dicho expresamente que no importa la clase de acto, sino si ese acto implica o no la vulneración de derechos fundamentales para que proceda o no la acción de protección. Entonces, el tema de la presentación de acciones de protección contra actos generales es una cosa que ha sido corroborada por la actual Corte Constitucional. Segunda cosa, actos legislativos generales con nombre y apellido, no hay, pues. O sea, ese es uno de los vicios que tiene esta amnistía. Cuando usted dicta la ley, no dicta la ley para Patricio Gijón, Rafael Ollarte o Juan Piguave. No. A ver, uno toma la ley y dice, a ver, lo que hice hoy día, ¿se subsume o no se subsume en los hechos previstos para que la ley determine las consecuencias jurídicas? Eso es lo que yo reviso. No reviso nombres y apellidos. Y claro, otra vez los señores propietarios de los derechos humanos han salido entonces a decir, es que entonces había problemas de legitimación activa, olvidando que la Corte Cervecera declaró la inconstitucionalidad de la norma que establecía que uno debe demandar en protección solo por propios derechos, permitiendo que uno pueda demandar por derechos de terceros. Es decir, esas cosillas hay que conocerlas también. La otra es la acción de inconstitucionalidad. Pero ¿cuál es el grave problema de la acción de inconstitucionalidad? La voluntad que tenga la Corte Constitucional de dar trámite a esto. Porque usted tiene demandas de inconstitucionalidad presentadas y que están tramitándose hace más, no solo de un lustro, sino de una década completa. Usted puede revisar. Cierto, pero también hay un mecanismo para calificar a alguna demanda con el carácter de especial o prioritaria. Ese mecanismo tampoco nos puede dar la certeza de un trámite ágil. Usted tiene razón. Efectivamente, incluso cuando usted ve estas declaraciones de trámite prioritario, uno dice, hay en la Corte Constitucional casos prioritarios y casos prioritarios. Es decir, a ver, hay el prioritario del prioritario también. Uno ha visto cómo hay casos que se califican como prioritarios y que se resuelven muy rápido. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad que resolvió más rápida la actual Corte Constitucional es una presentada en noviembre del año pasado por los propios funcionarios de la Corte Constitucional en favor de los integrantes de la Corte Constitucional. Y la Corte no se demora 2 meses en despachar el caso. Mientras que hay otros casos que se han demorado 11 años. Entonces, eso es una cuestión que uno le critica a la Corte Constitucional. Hay casos en los cuales hay declaración de prioridad y el caso está 3 años ahí sin sentencia. Entonces, a ver, ¿cuál es entonces la prioridad? Cuando la Corte te dice, le vamos a dar tratamiento prioritario. Entonces, por eso le digo, se requiere voluntad también por parte de la Corte de sacar este tema. Por ejemplo, un tema que salió rápido y que se pudo haber quedado, y lo fue porque fue un caso que cobró mucha actualidad y mucha presión en Quito, fue el caso Yunda. Si no hubiese existido ese continuo señalamiento por parte de la opinión pública y de la prensa de la necesidad de resolver el caso, tal vez no se hubiese resuelto hasta el día de hoy. Lo que pasa, doctor Ollarte, es que tenemos conciencia de que únicamente la ciudadanía constituye la única fuerza que tiene la capacidad de poner alto a este tipo de abusos. Pero, de todas formas, ¿cuál es el camino que usted considera el más adecuado para evitar esta toma
de tiempos tan largos en la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que haría el profesional, el constitucionalista Rafael Ollarte? Oiga, si yo tuviera esa respuesta, le daría la fórmula mágica, pues, pero claro, la única cuestión es, uno, insistirle a la Corte que califique rápido la acción de inconstitucionalidad, que corra traslado rápido, que incluso que otorgue medidas cautelares. Es Ya, decir, pero el otro mecanismo, ¿cree usted que es más ágil? el de la acción de protección, por supuesto que sí, se demora mucho menos. ¿Cómo Mucho menos. funciona una acción de protección? Hagamos una didáctica para explicar cómo funciona esta. Presentamos la demanda, el juez la califica y dispone la realización de audiencia pública. Pues generalmente se demora muy pocos días, 2, 3 días de presentada, una semana de presentada la demanda, ya hay audiencia. En la misma audiencia tiene que tomar la decisión. Podría suspenderla. No se suele suspender por tanto tiempo tampoco las audiencias y tomar la decisión unos 2, 3 días después. Pero estamos hablando de que el proceso de acción de protección en primera instancia no toma 15 días. Excelente. Y me parece que el doctor Andrés Páez Benalcázar ya tomó ese camino, que de alguna manera también ha sido criticado por algún colega nuestro que dice que no precisamente esa es la vía adecuada y que hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero cuando Rafael Ollarte le dice al Ecuador que sí, que es una vía que está habilitada, yo creo que ese es un camino más expedito. Sí, pero también habrá que ver en manos de quién cae, cuál. Vea, a veces lamentablemente en Ecuador la justicia en algunos casos parece un favor y no lo que debe ser. Es decir, vea, cuando uno recibe un caso, cualquier naturaleza de caso, uno tiene que resolver conforme los hechos del caso y el derecho, y se acaba la cuestión. No por temores, favores, cálculos, etcétera. Pero a veces parece que esas que son papas calientes sirven para otras cosas en el nivel de la administración de justicia. Porque también uno dice, a ver, ¿cuál también es el interés que tienen los órganos del poder público? Es decir, los que realmente tienen el poder. Sí, yo sé que vivimos en una disque democracia, pero en esta disque democracia, ¿quién tiene el poder? ¿El pueblo o en realidad los órganos que nosotros elegimos? Y ahí en mucho juega aquello, ¿no? Entonces ya veremos también si el gobierno en realidad tiene también una voluntad de no solamente de la boca para afuera decir que está en contra de estas amnistías, porque el gobierno a veces te dice muchas cosas y claro, del dicho al hecho se nota que hay un buen trecho, ¿no? Bueno, incluso hay gente que sostiene que podría haber sido parte del acuerdo, porque hay una agrupación que creo que se llama BAN o algo así, que colaboró con sus votos. Entonces también dejó cierto olor a que hubo algún guiño de parte del gobierno. Ahora bien, doctor Ollarte, con la asamblea... Ojo, y a eso una cuestión también, porque uno se piensa mal y acertarás. En diciembre del año pasado, cuando entra en vigencia por el Ministerio de la Ley la reforma tributaria, que el Ecuador está sufriendo actualmente, uno decía, a ver, ¿por qué el correísmo, que sabía muy bien que luego de votar para que se apruebe la ley y no se lograron los votos para aprobar la ley, había que mocionar el rechazo del proyecto de ley y se salen? Y claro, y no es una cosa que uno dice, los correístas son unos ignorantes, pues solo se salieron por ignorantes. Para nada. Meses antes, cuando Lenín Moreno había presentado un proyecto de ley similar, el correísmo ahí sí bien supo que no solamente tenía que que no solamente tenía que no aprobar el proyecto de ley, sino que luego tenía que rechazarlo, como en efecto se hizo para que no entre en vigencia. Entonces decía, ¿a cambio de qué fue esto? Y resulta que pocos meses después, oh sorpresa, una amnistía que beneficia a la señora Pavón, al señor Hernández y a otros eximios correístas. Pues uno dice, a ver, ¿no será entonces esa moneda de cambio? A mí me parece muy molesto que el tema de la amnistía sea moneda de cambio para una presidencia de la señora Yori, o que sea moneda de cambio para que entre en vigencia un proyecto de ley urgente por el Ministerio de la Ley. Me parece mal que se está haciendo así, porque de otro modo no veo este comportamiento presidencial de decir en algún momento vamos a reformar la justicia y te deja el aviso, pero esto fue hace mes y medio y ahí quedó. O tengo sobre la mesa la muerte cruzada y ese comentario luego queda. Entonces, son cosas que a veces a uno no le quedan claro respecto de lo que hace el presidente Lasso. O sea, te dice cosas y uno dice, veremos. Pues hoy día, por ejemplo, veo que anuncia 550 millones para carreteras. Veremos también, pues. Doctor Ollarte,
Con la Asamblea Nacional mediocre que tenemos no vamos a ninguna parte. Recordemos que el Ejecutivo en época de campaña nos ofreció la demolición de ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos ofreció una reforma política y ahora se sostiene que se sigue estudiando aquella reforma política. Yo sostengo que no va a haber otro camino que no sea el entrar a una reforma política que proscriba la Constitución de Montecristi, que para mí es el comienzo de todos los males, y al mismo tiempo ir a una muerte cruzada. Ir solamente a una muerte cruzada me parece que es extremadamente peligroso, dada la pérdida de popularidad del gobernante. Entonces hay que acudir paralelamente a una reforma política con muerte cruzada. ¿Cuál es su criterio? Efectivamente, la muerte cruzada tiene ese inconveniente, ese alto inconveniente. Va perdiendo popularidad porque usted sabe que la mal llamada muerte cruzada es que cuando el presidente de la República disuelve la asamblea se va a su casa y el presidente de la República permanece y legisla por decretos de urgencia económica que son controlados por la Corte Constitucional. Pero luego vamos a unas elecciones para completar el periodo y ahí se juega a su cargo el presidente Lasso. Y el gran temor que tiene la gente cercana al presidente Lasso, mucho demócrata cristiano, cerca del presidente Lasso. Yo no sabía que el presidente Lasso era demócrata cristiano, nos pudo haber dicho que era demócrata cristiano. Yo estoy seguro que no es. No sé. Está rodeado de varios de aquellos, pero yo estoy seguro que no es. Pero bueno, sí, a mí Juan José Pons me dijo que el presidente Lasso no es demócrata cristiano, pero tiene muchos alrededor. Pues entonces, bueno, no eres o sí eres. Yo soy derechista, yo no me rodearía de gente demócrata cristiana particularmente, pero bueno. Entonces, ellos tienen el temor de que no gane una elección, sí, es muy probable, ¿no? Además, no ha sido fiel a las indicaciones a tus propuestas de campaña. Tampoco lo fue Correa, ¿no? Correa también hizo muchas ofertas de campaña que no cumplió, como por ejemplo bajar el IVA del 12 al 10, más o menos como lo que dijo Lasso de no más impuestos. Claro, y luego te dicen es que cuando ya llegó al poder me vengo a enterar de las cosas, con un agravante en el caso de Correa, como alguien que fue ministro de Finanzas, ministro de Economía y Finanzas, no conocía cuáles eran las finanzas del Ecuador cuando hizo la propuesta de bajar el IVA del 10. Bueno, ignorantó en el hombre, ¿no? Hablantín, como es don Rafael Correa. No conoce ni a su madre ese pobre señor. Bueno, se olvida de todo el mundo. Pero claro, cierto es que el riesgo existe, porque además los iberoamericanos, y lo demostramos permanentemente en Ecuador, en el Perú con Castillo, en Chile con Boric, en Argentina con Fernández, en Colombia están a punto de cometer la payasada de elegirle al señor Petro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así somos los iberoamericanos, mal de muchos, consuelo de bobos, y los ecuatorianos somos bien bobazos en esa materia. Entonces uno dice, no vaya a ser que le elijamos al correísta, si estuvimos a punto de elegirle a un señor payasesco de apellido Arauz, pues aparecido de no sé dónde, a punto estuvo de ocurrir aquella desgracia mayor para el Ecuador. Ahora, no se trata de salirme de la desgracia mayor y quedarme solo con la desgracia menor. Entonces, claro que hay un riesgo de que pierdas elecciones y eso hace que se restrinja. Pero no dice, a ver, ¿qué alternativas tienes? Y cada día será peor, cada día tus posibilidades de una... Por eso es que planteo la posibilidad de que también se lleve adelante conjuntamente con la muerte cruzada un proceso de modificación estructural política, que sin eso no conduce a nada, porque vamos a reeditar la misma asamblea con los mismos problemas. Pero tenemos ahí el problema de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que la gente cree que la Corte Constitucional son los fallos del matrimonio gay y del aborto, y hasta ahí nomás llegamos. No. La Corte Constitucional tiene mucho más. Revisen los fallos de la Corte Constitucional respecto a pretendidas reformas políticas. Vea, pero es una práctica obstructora permanente. Es decir, llega una persona y dice que además es muy difícil que de la ciudadanía convoquemos una asamblea constituyente. Dificilísimo, porque hay que reunir el 12% del registro electoral. O sea, estamos hablando de 1.800.000 firmas. ¿De dónde vas a reunirte vos 1.800.000 firmas en 6 meses encima? Porque los formularios caducan. Pero tiene esta actitud de frenar todo. Entonces, cuando alguien dice, vamos a una asamblea constituyente, no. Como que se va a convocar mañana a la asamblea constituyente. Os temen por los propios cargos. Suena mucho a eso.
Y cuando usted quiere hacer una reforma política que no sigue incluso una interpretación indebida de los artículos 441 y 442 de la Constitución, porque siempre demandan al tema de la reforma parcial, no te lo permiten a través de la enmienda que se puede hacer solamente con un referendo directo. Te impiden todo. Vean lo que pasó con la propuesta de enmienda que hizo este Comité para la Institucionalidad Democrática. Volver al bicameralismo, establecer mayores requisitos. La Corte Constitucional actual, todos los requisitos aumentados los eliminó porque dice, porque tiene una imaginación, no sé qué cosa es esto, de decir que aumentar los requisitos para ser parlamentario es regresivo de derechos, así nomás. Oiga, qué terrible, ha sido regresivo de derechos decir que uno quiere tener un parlamentario racional. O, por ejemplo, impedir que los procesados sean candidatos cuando han sido llamados a juicio. No. Doctor Ollarte, junto con un colectivo de Santo Domingo de los Colorados, presentamos un paquete de reforma parcial a la Constitución hace más de año y medio, y con dictamen favorable 719 RC 19 fueron aprobados. Ahí está un paquete de reformas que elimina al Consejo de Participación Ciudadana, que le da a la función legislativa una doble cámara de diputados y de senadores, que modifica la manera de conformación del Consejo de la Judicatura. Ahí está un elemento listo, habilitado para el Ejecutivo. Si es que esto podría tomarse en cuenta para llevar adelante un operativo doble que implique reforma política más muerte cruzada, podríamos tener alguna posibilidad de cambio. Quiero dejarle a mi... Cuidado con eso, porque como es reforma parcial, para que vaya al referendo primero tiene que ser aprobado por la Asamblea. Sin duda. Y esta Asamblea de descalificados nunca le va a aprobar eso. Seguramente. Quisiera dejarle al invitado de esta noche, al doctor Rafael Ollarte, en libertad para que en un minuto nos deje con un mensaje al país, un mensaje ojalá de optimismo en función de la posibilidad de cambiar, de reformar, de hacer un rediseño constitucional que nos pueda permitir soñar con un nuevo Ecuador. Bueno, que las personas que tienen el poder de turno lo ejerzan y que no estén con estas indecisiones, con estos temores, porque si van a seguir con indecisiones y temores, nos va a ocurrir lo que le ha pasado a otros países, lo que le pasó a Macri en Argentina, cuya indecisión le llevó a que ese grupo de ladrones retomen el poder. Si los ecuatorianos queremos que los señores correístas se lleven el resto del país en peso, lo estamos haciendo muy bien, con esta suerte de ver pasar el día las personas que tienen esta responsabilidad, o peor aún, que pase lo de Chile con el irresponsable Piñera, en el que le entrega el país a un grupo de gente que no sabe ni qué hacer con el poder. Están haciendo ahí una pobre constitución que ni siquiera la están haciendo, están copiando la constitución del Ecuador del 2008 y mezclándola con la boliviana del 2009, es decir, no hay fórmula peor que han buscado estas gentes. Si nosotros queremos ir por ese derrotero, lo estamos haciendo muy bien. Y mi pedido entonces es para quienes tienen el poder, porque el ciudadano común en esto tiene muy poco que hacer y muy poco que decidir, pero al menos que el ciudadano presione, pues, que esta demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado respecto de la amnistía no duerma el sueño de los justos y que la Corte no la deje ahí para que luego de 5 años me diga, bueno, sí ha sido inconstitucional, pero no tiene efecto retroactivo. No lo vuelva a hacer nomás. Esperemos que no sigan ocurriendo estas cosas. Gracias, doctor Ollarte, por su brillante participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones.
con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.